Continuando con nuestro curso de circuitos con op-amps, nos piden calcular el voltaje VO y la corriente de la resistencia de 25 kilos. Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es identificar la topología, ¿no? O bueno, en este caso, la configuración de nuestro sistema. Vemos que el voltaje de entrada Vin está conectado directo a la terminal negativa mediante la resistencia de 10 kilos. Entonces, sabemos que esta es una configuración inversora. Nos piden calcular el voltaje VO, ¿no? Entonces también partimos de que este amplificador operacional es ideal y que tiene una alta ganancia de lazo abierto. Entonces, recordando eso, bueno, que decíamos que era infinita, se cumple que este voltaje es igual a este voltaje. Y observo que este voltaje V1 es 0, entonces V2 es igual a V1 y esto es igual a 0 también. Ok, esto por tierra virtual. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer pues es identificar las corrientes. Aquí habrá una corriente que entre a V2, recordando que aquí es alta impedancia, entonces recordemos que no pasa corriente por ahí debido a que la alta impedancia o resistencia a la entrada infinita es como si lo viéramos como un circuito abierto. Recordemos que en el circuito abierto no pasa corriente. Entonces toda la corriente, digamos que esta se llama I1, en lugar de venir hacia el amplificador operacional, se va por la resistencia de 25. Entonces esto también es I1, puesto que no se divide la corriente, simplemente sigue por el camino, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer ahora ley de corrientes de Kirchhoff en V2, como lo llamamos, el nodo, ¿no? Y sabemos que I1 entonces debe de ser igual a I1. Aquí, al ser un problema numérico, vamos a darle un voltaje VI. De hecho, el ejercicio nos dice que VI es igual a menos 0.5 volts o 500 milivolts, también 500 milivolts negativos, ¿no? Entonces, ya teniendo esto, pues podemos empezar a sacar las ecuaciones. Entonces, VI, que es el voltaje de entrada, menos V2 sobre 10 kilo ohms, debe de ser igual a V2 menos el voltaje de salida sobre 25 kilo ohms, donde sabemos que V2 es igual a V1 y que V1 es igual a 0, entonces estos términos se me cancelan y yo tendría simplemente VI entre 10 kilos es igual a menos VO entre 25 kilo ohms, aquí me falta el ohms, y entonces de aquí claramente veo, despejando VO, lo primero que tengo que quitarle es el signo negativo y entonces me quedará 25 kilo ohms entre 10 kilo ohms VI, ¿cierto? Entonces aquí observo que las unidades de hecho se me cancelan, incluso los kilos se me cancelan con los kilos y simplemente me quedará VO igual a menos 25 sobre 10 VI. Entonces VO vemos que será menos 2.5 VI. Entonces lo que podemos ver es lo que les decía yo en el anterior video, ¿no? Que vemos que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, pero amplificada de manera negativa, ¿no? Por eso hay un signo negativo. Entonces vamos a ver, nos decíamos que el voltaje de entrada es menos 0.5. Entonces el voltaje de la salida va a ser menos 2.5 por menos 0.5 volts. Entonces aquí vemos que el voltaje de entrada, al tener menos por menos, pues me quedaría más, y 2.5 por 0.5 me dará pues la mitad de 2.5 pero positiva, ¿no? Entonces esto será 1.25 volts. Entonces vemos que el voltaje de salida es mayor al voltaje de entrada y se invierte el signo, ¿sí? Por eso es un inversor. Ahora, también nos piden la corriente de la resistencia de 25 kilos, que es I1, la que tenemos aquí, ¿no? Entonces, por ley de Ohm, yo ya sé que el voltaje de la resistencia de 25 kilos será igual a la resistencia por la corriente. En este caso me piden la corriente de esa resistencia. Entonces tengo V de R 25 kilos sobre R, y esto sería igual a la corriente. ¿Quién es el voltaje? Recordemos, voltaje es más menos V, porque es la polaridad que yo le estoy dando de acuerdo a la corriente I1 que yo dibujé. Entonces será V2 menos V0 sobre R, y esto será I. Por lo tanto, V2 yo ya sé que es 0, menos V0 me dio 1.25 positivo entre R, 25 kilos.
Y resolviendo estas operaciones me daría una corriente I2 igual a menos 50 microamperes. ¿Sí? Recordemos que 50 microamperes será menos 50 por 10 a la menos 6. Entonces hay distintas maneras de representar este resultado, ¿no? Otra manera de hacerlo, por ejemplo, es I2 es igual a menos 5 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Yo lo único que estoy haciendo es recorriendo el 0 para tenerlo de esta manera. Sin embargo, esta y esta también son maneras de escribirlo, aunque lo común y lo más recomendable es escribirlo en notación de ingeniería. Entonces, de esta manera hemos encontrado el valor de I2. ¿Qué otra información podemos sacar, aunque no nos las pide el ejercicio? Pues bueno, podemos ver también que esta misma corriente es la corriente que pasa a través de la resistencia de 10 kilos, puesto que recordemos que el OPAMA tener alta resistencia de entrada, esta corriente no se divide en varias ramas, sino simplemente sigue su camino mediante las resistencias. Por lo tanto, la corriente de la resistencia de 10 kilos también es menos 50 microamperes. Y de esta manera concluimos el ejercicio.